Argos TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Como ya todos sabemos, en México se está viviendo un importante desabasto de combustible. Desde hace unos días a esta fecha, las gasolineras de la Ciudad de México comenzaron a quedar vacías. Según la primera versión oficial, esto sucedió por rumores infundados que los adversarios políticos del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador hicieron correr por redes sociales. Esto, nos dijeron, ocasionó una sobredemanda y vació las reservas de combustible, además de que también comenzaron a correr publicidad oficial donde pedían a la gente no caer en una situación de alarma. Pero resulta que muchos, a favor o no de lo dicho por el presidente, al comenzar a haber gasolineras cerradas, no atendieron su llamado y continuaron haciendo filas que en algunas ocasiones se extienden por hasta 6 u 8 cuadras, que provocan embotellamientos, e incluso ya ha habido reportes de algunos accidentes. Algunas personas incluso han llegado a ser asaltadas mientras hacen fila, y otras, como siempre, han encontrado formas de hacer menos pesada la espera. Pero esto no es algo nuevo. Desde los últimos días de diciembre, los estados de Jalisco, Hidalgo, Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro habían comenzado a tener fallas, excepto en puntos de venta de la marca ExxonMobil, que no se surte de los ductos de Pemex, sino de pipas que vienen de Texas. Por cierto, que algunos estados como Guanajuato han comenzado a plantearse la posibilidad de surtirse así. Y con los días, la versión oficial ha seguido cambiando. Un día después de haber asegurado que no había desabasto y que todo era obra de una campaña de desprestigio, cambiaron a sí hay gasolina, pero lo que no hay es abasto. Que por cierto, al tratarse de un gobierno muy popular, logró su cometido. Pese a que no había combustible, la gente, la verdad es que dio por hecho que sí había combustible, aunque su tanque comenzara a quedarse vacío. Y si lo vemos de esa manera, pues sí tienen cierta razón. Los únicos lugares donde no hay gasolina es en las gasolineras y en nuestros tanques. A mí me tocó cargar combustible apenas ayer y me tocó ver gasolineras cerradas. Hay cuentas en Twitter diciendo que es mentira y que esto no está sucediendo. Pero es verdad, no hay gasolina. O bueno, como dicen ellos, hay gasolina, así que no hay desabasto. Lo que no hay es gasolina. No me culpen a mí por esta tontería, pero así es como se están diciendo las cosas. A mí me tocó una fila regular, estuve ahí 1 hora y pude llenar mi tanque, pero estamos a 11 de enero. Faltan 4 días para que los trabajadores cobren la quincena, y la verdad es que muy poca gente después de la segunda mitad de la quincena en México tiene dinero para llenar su tanque. No digo que nosotros aquí estemos en una situación holgada. Lo que pasa es que lo que hacemos nosotros para evitar las filas de quincena es que nos hemos acomodado para no comprar la primera semana. Por lo tanto, no nos había tocado todavía. Y ese es el punto que más preocupa. En Ciudad de México, las gasolineras están preparadas para una demanda alta. Los taxistas, Uber y los transportes de productos se surten todos los días. Para darnos una idea, un taxi aquí tiene que llenar su tanque por lo menos una vez al día, por lo menos. En quincena, todas las gasolineras trabajan al máximo de su capacidad, así que por experiencia podemos decir que deberían haber soportado un consumo elevado a fines de quincena. Y no fue así, pero era obvio que el gobierno no había dado la información correcta.
Así que la nueva versión, porque hay una nueva versión, fue que sí había desabasto, eso sí, sí hay gasolina, pero es producto de la lucha contra el huachicoleo, una forma coloquial de llamarle al robo de combustible en México. Huachicoleo se le llama así porque coloquialmente algunos pueblos llaman huachicol a las bebidas alcohólicas adulteradas. Es una forma de decirle al líquido cuya procedencia, digamos, es incierta. Pero el punto es que a pesar de lo dicho, no sabemos a quiénes o a quién han detenido. Otra vez, según el gobierno mexicano, se han detenido a 6 personas, pero eso ha resultado después de varios días de que los periodistas insistieran en que dieran nombres. Y hoy estamos con la noticia de que el líder del sindicato petrolero se ha amparado. Sabemos que son 6 personas, pero no sabemos cuáles son sus nombres. Y por lo visto no van a detener a nadie importante. Lo peor es que el gran apoyo popular que tiene, y que quizá es lo único que hay que reconocerle al gobierno, inhibe la capacidad del pensamiento crítico y los periodistas comienzan a ceder frente al gran cerco mediático que voluntariamente están creando quienes apoyan a López Obrador desde las redes sociales. Si cualquiera de nosotros hace lo contrario y cuestiona la forma en que está procediendo el gobierno, inmediatamente cae una bandada de seguidores a acusarnos de habernos vendido a lo que, según una teoría de la conspiración difundida por el presidente, se llama mafia del poder. Y comienzan a acusarte de estar vendidos a ellos, además de usar calificativos que el mismo presidente ha promovido desde su escenario, como llamarnos fifís, una palabra anticuada que usó la clase baja para llamarle a la gente rica, llamarnos mezquinos, chayoteros, que antes se usaba, fíjense, se usaba antes para etiquetar a la prensa que era sobornada para callar algo hecho por el gobierno, vaya ironía, y que hoy sirve para descalificar a todo aquel que no esté de acuerdo con alguna política del gobierno. Y hay otros peores que hacen imposible la crítica, porque te vuelven blanco del linchamiento público y mediático. El problema es que sí hay mucho que cuestionar. Más allá de que Forbes o el FMI apoyen el combate al robo del combustible, está el hecho de que desde hace años se sabe cómo, dónde y quiénes están operando, y esto involucra a poblaciones enteras de algunos estados de la República, empresas transportistas, gasolineras que incluso dejaron de comprar combustible a la única empresa que abastece en México y le pertenece al Estado, y por supuesto, trabajadores de la misma empresa, la misma paraestatal. Y por cierto, para quienes nos ven en el extranjero, México es uno de los pocos países cuyo petróleo es propiedad de compañías públicas. Si no me equivoco, uno de los 2 únicos en América. Uno es Venezuela, vaya casualidad, y el otro es Petróleos Mexicanos. Casualmente, otra vez, los países que están limitados en el aumento de su capacidad son precisamente estos países, y la mayoría de la gente en México quiere mantenerlo así, y si es posible, regresarlo todavía más al pasado. Pero, volviendo al asunto que nos trajo el video, todavía nos queda la duda. Si somos sinceros, o debería quedarnos la duda, después de que el mismo gobierno ha cambiado su versión a lo largo de los días, de las semanas ya, si es que la última es la versión definitiva, y mejor todavía si es la verdadera. Desde el 31 de diciembre, mucha gente ha reportado que en Veracruz hay buques petroleros esperando descarga. Algunos periodistas han comenzado a preguntarse
si es que acaso no será por aquello que había estado declarando el presidente, de que México compraba demasiada gasolina y que quizá quedaron detenidos porque los cancelaron. Este canal tiene suficiente empuje para aclarar el tema o tener al menos un buen debate. Pero si este fuera el caso, sería gravísimo porque el presidente acabaría con su autoridad moral. Lo que puedo decir es que he estado revisando el tráfico marítimo. Cualquiera puede hacerlo, es más, voy a dejar los enlaces en la descripción. Y son cerca de 20 buques. Revisé aleatoriamente varios y sí transportan gasolina y ustedes mismos lo pueden hacer si así lo desean. Lo peor es que la nueva versión del gobierno es que la escasez de combustible se debe a un sabotaje. Esta es la última versión. Algo que desde que yo vivo en esta ciudad, la verdad es que no había sucedido. ¿Deberíamos creer en esta versión? ¿Por qué deberíamos creer en una versión nueva? ¿No están jugando con la confianza de la gente? Algo que me preocupó desde el principio de este gobierno, es su capacidad para culpar a otros de sus propios errores. Es más, llegó aquí recurriendo a una teoría de la conspiración que polarizó a la sociedad y en cada declaración hablan de adversarios, enemigos, rivales y de cómplices de esas personas. Ni una sola vez han reconocido algún error. Y lo peor de todo es que llevamos apenas un mes de gobierno. ¿No debería eso encender las alertas? Antes de decir que la falta de gasolina se debía a un sabotaje, habían dicho que era producto de una estrategia en la lucha contra el robo de combustible. La gente en redes tiene que justificar todo esto. No le queda de otra, porque ya se subieron al tren y nos acusan de no amar al país o de querer continuar con las pérdidas. ¿Acaso era la única manera? ¿O acaso esta es la única respuesta de que no estemos de acuerdo? Entonces, si sabemos que hay robo de electricidad en el comercio informal, para atrapar a quienes se la roban, ¿tenemos que dejar al país sin luz? Si sabemos que la mayoría de los bancos son asaltados por las mañanas, ¿tenemos que cerrar los bancos? A pesar de todo, somos un país con mucha suerte. Vamos a pensarlo un poco, pudo haber sido peor. Si en lugar de desabasto de gasolina, hubiéramos vivido lo mismo, pero con nuestra economía, con los bancos, y la gente hubiera tenido que ir en tropel a retirarlo, hoy estaríamos sumidos en una profunda crisis. No es que no lo estemos, pero al menos la crisis de combustibles que estamos viviendo es más lenta y nos da tiempo para reaccionar. Pero si esto hubiera sido con el sistema bancario, al país le hubiera costado hambre, muertes y décadas para seguir adelante. Sé que me van a decir que esas muertes son parte de un daño colateral, pero no es así, porque en este caso no estamos hablando de criminales. Aún así, si el desabasto continúa, corremos muchos riesgos. La gente que sigue ciegamente al presidente comienza a decir que debemos ser más patriotas, porque por supuesto son muy nacionalistas, y que debemos caminar o usar bicicleta. Es obvio, si hay desabasto, no tendría que haber esa observación, pero olvidan que los productos se transportan así, que las ambulancias, los camiones de bomberos y muchos otros servicios requieren de combustible. Primero pueden subir de precio y luego pueden comenzar a escasear. Y lo peor todavía, no nos consta la verdad de todo esto y además que tanto pueden cambiar las cosas a corto o largo plazo. Da terror pensar en un estado al que piensan darle todo el poder político porque el presidente les parece una buena persona. El poder absoluto corrompe
Y no solo le dan el poder sobre una policía militar, que es lo que está sucediendo en este mismo momento. Están decididos a desaparecer toda la oposición, a confiar ciegamente, a quitarle autonomía a los gobiernos locales, a creer las versiones oficiales sin cuestionar, a una legalización de las drogas que permita que el Estado sea el único que la coseche y la distribuya. Hay algunas propuestas para racionar la gasolina de acuerdo al color del engomado. Circulan en las redes, claro, o sea, no son oficiales. Pero, ¿de verdad esto es avanzar? ¿No son políticas que se han puesto en práctica en países con los que no les gusta que se compare a México y que nunca han funcionado? ¿Esta vez van a funcionar? Disculpen mi escepticismo, pero es lo que escucho, leo y veo que sucede todos los días con un mismo resultado. ¿Puedo estar equivocado? Por supuesto, pero eso no significa que deba abstenerme de opinar y declarar abiertamente mi desacuerdo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.